Bienvenidos al refugio. Ya estamos de vuelta después de varias semanas sin grabar y tengo aquí como siempre a mi compañero Duque. Hoy lo voy a llamar Inocente Duque. Bien. Tal, chicos. ¿Qué tal estás, compañero? Pues bien. Bueno, ya sabes que hemos estado en Valencia, estuvimos en Valencia, por eso no hicimos el programa que correspondía. Y bueno, la verdad es que lo que vimos allí pues no tiene mucho que ver con lo que se ve en redes sociales, ¿no? O sea, verlo en vivo es un poco más, no sé. Sí, es ya interesante. Es muy impactante. La verdad es que todavía, porque nosotros podemos ir y podemos volver, pero pensar que esa gente está allí y siguen allí. Y siguen sin ayuda. Y es que eso está igual. La ayuda no es suficiente. La ayuda que están teniendo las instituciones no es suficiente. Y esto no puede pasar como siempre que se pasa a otro tema y ya está. Sino que es un tema importante que va a estar ahí. Yo he escuchado también de iniciativas de gente para donar pues desde muebles hasta cosas que vayan a ser necesarias con la reconstrucción de... Eso es. Sí, porque no todo lo que se ha perdido, sobre todo bienes materiales, se lo van a devolver. Si no estaban asegurados, ¿no? Claro. Eso depende de todo. Y es lo que tú dices, pues bueno, lo están intentando, ¿eh? Están intentando dejar esa noticia de lado para poner otra encima, que de hecho la noticia de esta semana ha sido que Aldama ha cantado La Traviata, claro. Le ha dicho, ha soltado sapos y culebras por la boca, ha metido a todo el gobierno. Sí, ha tirado de la manta. Ha tirado de la manta, sí señora. Pero en realidad esto es un tuit que has puesto tú que me ha encantado el rollo, que en realidad lo de Aldama es una cortina de humo para tapar la verdadera noticia importante. ¿Cuál es la verdadera noticia importante? Que Broncano no ha podido hacer su trabajo y ha culpado a otros. Esa es la noticia. Esa es la noticia importante. Tiene gracia porque verdaderamente no estamos ante un presunto posible caso de corrupción que supera todo lo que hemos visto. Sí, dicen que es la mayor de la historia. Sí, dicen que la mayor de la historia. Es que ni siquiera eso es suficiente como para que la gente deje el hooliganismo político y digan, bueno, vamos a ver, ¿quiénes tenemos ahora mismo en el gobierno, no? Pues fíjate cómo lo están haciendo, que es acojonante cómo le dan la vuelta a la tortilla. Lo hacen hasta bien, fíjate lo que te digo. Y eso de poner una noticia encima de la otra, porque primero era la Dana, ¿no? Ahora hemos puesto lo de Aldama, que ha durado un día, y claro, ya se estaba empezando a decir que el gobierno es mafioso, la mafia del PSOE, no sé qué. Bueno, pues ya el término mafia ya ha pasado al otro lado, porque ahora la mafia es la televisión. Y ya están con ese término Pablo Motos mafioso, la televisión privada es mafiosa, porque te quitan a los invitados, porque tal, sí, porque cual. ¿Y qué te parece a ti que Broncano haya actuado de esta forma? Pues a ver, yo pienso que realmente un profesional que además está cobrando un dineral debería de conocer, digamos, las leyes de la competencia, ¿no? O sea, Pablo Motos probablemente no haya actuado de una forma, ¿cómo te diría?, inclusiva, solidaria. Bueno, estaba pensando en cómo hacer que su programa sea el número 1, porque ahora le han puesto una competencia por los motivos que ya sabemos, y entonces él está intentando, pues, ganarse el primer premio, ¿no? ¿Que tenía un contrato de exclusividad o no? Yo no lo sé todavía, no sé si ha salido algún tipo de prueba o qué han dicho exactamente, pero si había un contrato de exclusividad, yo supongo que el problema es del representante de este hombre que no ha sabido organizar bien los programas y las citas que tenía su representado, ¿no? O sea, en teoría, El Hormiguero ha publicado un tuit que dice que sí, ha sido justo lo que dices tú, que en la agenda habían apuntado que tenían 2 programas, el de Broncano y el de Pablo Motos. El de Pablo Motos iba antes que el de Broncano, y el tío se confundió y puso el otro antes. Pues si esa versión es la cierta, que tampoco lo sé. Tampoco lo sabemos. El problema es un problema de que no sabía administrar bien, y si había una exclusiva o habían pagado por ello, pues evidentemente es normal que tumben. Y además me parece un poco injusto decir lo de la competencia, porque no hay competencia ahí. Es decir, es la televisión pública contra televisión privada, eso no es competencia. No, a ver, si fuera una competencia real, tú no podrías salir a hacer un programa diciendo no tengo programa porque me lo han quitado. Claro. Porque si no te ibas a la calle. Exacto. Pero como es la televisión pública, pues tú puedes salir y decir, mamá, el perro se ha comido mis deberes, y aún así te seguimos pagando y sigues allí y no pasa nada y encima quedas bien. Exacto. De hecho, es fácil
echarle la culpa a otro, siempre echan la culpa a otro, si te has dado cuenta, ¿no? Le echan la culpa a otro, recibe más aplausos que en todos los programas que ha hecho, sin invitado, sin haber cumplido con su trabajo, y además habían dicho, Radio Televisión Española había puesto un tuit que decía Broncano gana en las redes sociales. No hay nadie que haya hablado más de ningún programa en redes sociales en el día de ayer. Y digo, entonces, ¿para qué necesitáis invitados? Sí. Si llegáis a las mismas cotas de audiencia y se habla mucho de ti en redes sociales por no traer el invitado, no lo traigas nunca. Y échale la bronca a los demás. Pero esto es muy gracioso, que recuerda un poco a los partidos políticos, ¿no? Cuando se creían que por tener las redes sociales iban a conseguir mayorías absolutas. Exacto. Y luego dice, a ver, la realidad de las elecciones es que por mucho que te den retweet y like, no significa que luego tengas un apoyo de una mayoría, como dicen ellos, social, ¿no? O sea, es que no lo sabes. Pero bueno, que independientemente de lo que haya pasado, yo entiendo que te fastidien una entrevista también a unos minutos de salir. Uh-huh. Es complicado, pero vamos a ver, al final, si tú estuvieras en la empresa privada, la responsabilidad final es tuya. Claro. Pero no puedes echarle la culpa a la no competencia y luego buscar que sean los espectadores los que te disculpen, ¿no? Tendrías que sacarte las castañas de alguna manera. Claro. Es lo que deberían de hacer. No lo hacen porque no les hace falta. O sea, esto lo convierten en lo de siempre, en el televisión privada, en el rico, en el empresario, en no sé qué. Y la pobre gente que ha venido aquí esperando un invitado, pues no lo tienen por culpa del empresario, del rico, del privado, y no sé qué. Pero lo que yo quiero decir con esto es que, aunque Pablo Motos sea el demonio personificado, que te está haciendo una competencia desleal, que en verdad la competencia desleal es la suya, pero es que aún así es que no hay excusa. Haz tu trabajo, para eso te pagamos, y si no, no lo hagas. Y si no tienes invitado, pues no lo anuncies o cambia el rollo, o yo qué sé, tú sabrás, pero que echarle la culpa al otro, al de la competencia, es que es tan infantil, me ha parecido tan infantil el rollo. Bueno, eso por un lado, porque me gustaría hablar de las televisiones, ya que quiere él hablar con la comparación entre televisiones públicas y privadas, pues vamos a hablar de otra televisión pública como es Andalucía Directo, que no sé si habéis visto, que se acercan a unos señores que estaban limpiando por el tema de la Dana y tal, el 11 de noviembre, creo que aparece en el vídeo, y les dicen, oye, vamos a hacer un poco de teatro para la tele. Sí. Porque como los días anteriores estaban viniendo muchos voluntarios para limpiar, para ayudar a limpiar, y ese día, que creo que era domingo, no habían venido tantos voluntarios o no habían venido ninguno, porque estaban descansando o por lo que fuera, y casualmente fue la televisión, como no se encontró voluntarios, dijeron, pues vamos a fingirlo. Y dice, vamos a hacer un poquito de teatro para la tele. Eso es lo que dice. Y claro, el que está grabando dice, oye, no queremos paripés ni quiero nada. Dice, bueno, simplemente vamos a recrear lo que se está haciendo de verdad. Y curiosamente eso es lo que hizo Rubén Gisbert cuando se tiró al barro de rodillas. Y Rubén Gisbert estuvo abriendo telediarios. ¿Por qué si es la televisión pública no abre telediarios? Porque el acto es exactamente igual. Recrear algo que ha pasado de verdad, en teoría. Sí, a ver, es curioso, pues ya están siempre señalando a los influencers o a los youtubers y el sensacionalismo, o ir allí a hacerse la foto, o utilizar una desgracia en beneficio propio. Estas son cosas que pasan, pero siempre es curioso cómo desde los medios, que son los que dicen la verdad, ¿no? Los que nos protegen de los bulos, de los influencers y tal, pues hacen exactamente las mismas cosas. Y luego no pasa nada, ¿no? Porque eso de llegar a un lugar donde ha habido una catástrofe, donde la gente está limpiando y decir, vamos a hacer aquí un teatro para la tele. Hombre, sí, lo dicen con esas palabras exactas. Con esas palabras exactas. Hombre, pues no sé, debería estar Ana Pastor tuiteando muy fuerte, ¿no? ¡Madre mía, la televisión! Claro, neutral, ¿no? Poner aquí, Andalucía Directo dice esto a además unas personas mayores. Hay que seguir a unas personas mayores para que... No, señores, que aquí en la tele lo hacemos así, ¿sabes? Y los señores dicen, pues usted sabrá, yo qué sé, señora. Sí, la verdad es que se han cubierto de gloria. Vamos. Y luego, al mismo tiempo, pues hablando de los peligros de los influencers, de los youtubers, también están los peligros de algunos programas. Vamos.
de la televisión tradicional, como el de Iker Jiménez. Como el de Iker Jiménez. Bueno, que es que además es alucinante porque cuando el resto de la... Bueno, no todos, porque no todos le atacan, pero muchos de ellos sí que atacan el programa de Iker Jiménez, y a mí me hace mucha gracia porque, además, yo no sé si tenemos nosotros un poco de culpa, porque como nos llevamos bien con él, ¿no? Como nos llevamos bien con Horizonte y con Iker y tal, pues... Y a nosotros nos tienen tirria. Yo no sé si les han metido también en nuestro saco al pobre Iker y se está llevando, como es el único que está en la televisión, de nuestro, de nuestro rollo. Lo que estoy viendo un poco es que siempre parece que hay una lucha, ¿no?, entre los medios tradicionales y los medios alternativos, ¿no? Y Iker, en lugar de seguir esa lucha, lo que intenta es integrar un poco el medio tradicional con el alternativo y traer gente del mundo de las redes a su programa. Pero es que aparte también Iker, pues siempre se ha conocido por gustarle el misterio y la conspiración, que es parte del misterio. Y esa clase de personalidades que siempre tienen un perfil un tanto antisistema, que es el que sucede también en el medio alternativo, precisamente por ser alternativo al relato dominante. Entonces, claro, hay cierta sintonía entre unos y otros, pero... A ver, son mensajes que son necesarios y más se llenan la boca con la democracia. En un Estado democrático es necesaria una diversidad, una pluralidad, en vez de esta guerra de solo puede haber un relato único. No, hombre, también es necesario que haya un periodismo alternativo o que haya una crítica, ¿no?, al sistema, pero eso no lo quieren para nada. Me empieza a molestar muchísimo todos esos que dicen por la democracia, por la democracia, por la democracia. Es como decir por Dios, ¿vale? Entonces tenemos que hacer esto por la democracia, porque si no estamos destruyendo la democracia. Hay que hacer esto porque si no, ¿sabes? Te ponen la democracia como si fuera algo, yo qué sé, tío, eso, como si fuera una religión, una fe, un rollo así, que supere, no sé, lo cotidiano y que hay que actuar para obedecer a la democracia, ¿no? Para que, no sé, es que además la democracia normalmente es lo que ellos quieren que sea la democracia. Que tampoco... Claro, como el feminismo, como el antirracismo, como eso. Todo esto. Sí, eso sí, es que precisamente siempre con estas banderas lo que están haciendo es lo contrario de lo que están promoviendo, porque diciendo defender la democracia, lo que quieren es silenciar a la mitad de la población. Eso no es democrático, eso es totalitario. Cuando hablan del feminismo, que quieren empoderar a la mujer, y luego quieren listas cremalleras, luego quieren cuotas, eso no es empoderar, eso es victimizar. Entonces, no es cierto lo que están diciendo y cualquier persona medianamente racional debería de darse cuenta. Eso es. Es alucinante, tío, el tema. Es alucinante. De hecho, bueno, además me gustan mucho los ejercicios que hacen ellos a la hora de insultar, de señalar a los youtubers, que luego en realidad son ejercicios de proyección. Me gusta muchísimo cuando dicen, ponen musiquita para dramatizar, mientras se oye una musiquita para dramatizar. Sí. Dices, tío, tú no estás diagnosticando la manera que tenemos los creadores de contenido de contar las cosas. Tú estás diciendo lo que haces tú. Exacto. Intentas vendernos la moto que los demás lo hacemos también. Y es que hay tanta diferencia entre una cosa y otra. Entre otras cosas, nosotros no estamos organizados. O sea, los creadores de contenido no estamos organizados ni nos paga la misma entidad a todos para que digamos un mensaje de opinión sincronizada, cuando ellos sí lo hacen. El caso es que como parece que no están consiguiendo, por lo menos de momento, tumbar a Iker, que Iker... ¿Sabes? También es curioso, ¿no? Porque tú ves las mesas de Iker y yo hay personas con las que coincido, o sea, casi que te diría que no hay ninguno que yo diga, ese me representa en la forma de pensar. Es como que con todos cojo un poquito de algo. O sea, yo creo que lo que más me gusta es Carmen Porter. Pero el resto es como, bueno, aquí sí, pero esto no me encaja. O sea, es pluralidad real. Incluso ellos mismos muchas veces ni siquiera son el arquetipo de una ideología. En plan... Pues yo qué sé, tiene gente muy mixta como Beatriz Talegón que dice, bueno, aquí parece tal. Y eso, que parece que la gente también lo premia, es algo que yo creo que no van a conseguir cargarse aunque él tenga que irse a YouTube o pase lo que sea. Y hay gente que es muy oportunista que se va dando cuenta.
gente como Risto Mejide, Bueno, eso es ¿no? buenísimo. Que está ahora intentando venderse como si él fuera un ente totalmente libre, que no recibe ningún guión, y dice, bueno, es que me han intentado presionar para tal y esto es lo que hago y te corto. Bueno, es que es tan brutal, tío. Sí. Porque claro, sale Iker Jiménez hablando de, además que le han quitado la cuenta de YouTube hace nada. Empiezan a decir que le han echado de YouTube, el resto de los medios de comunicación diciendo que le han echado de YouTube por contenido, pues eso, por bulos y tal. Y en realidad no estaba ocurriendo eso. YouTube estaba ayudando a Iker a recuperar su canal, porque se lo habían hackeado. Sí. O sea, no había sido YouTube el que había dicho, tú has infringido las normas de la comunidad de YouTube, entonces te vamos a echar. No. Le habían hackeado desde el Reino Unido, además. Que esto le pasó a los meconios también. Que son, pues eso, grupos que ven cuentas que tienen muchos seguidores, entonces le hackean para meter alguna cosa de criptomonedas, de trading, no sé. Sí. Y eso le pasó a los meconios con Facebook. Exactamente lo mismo. Ni siquiera sabrán quién es Iker Jiménez. Ellos ven el número de seguidores que tiene y van a por ello. Y resulta que lo que estaba haciendo YouTube era intentar recuperar la cuenta de Iker. Y los demás estaban diciendo, le han echado a Iker por bulero. Sin embargo, hay otros, como Risto, que ha dicho, espérate, voy a cogerme esta habla que me gusta más. Y ha dicho, ¿sabéis lo que me ha pasado? Ha presentado su nuevo programa, Demos, que no lo he visto nunca. Pero bueno, al parecer tiene un nuevo programa que se llama Demos y ha empezado el programa diciendo, he tenido un problema con un directivo de esta casa, de Mediaset, que me ha dicho el otro día cuando vino una señora, la pregunta que le hice, pues que estaba como pactada o algo así, no recuerdo exactamente lo que dice, ¿no? Pero que, total, que le dice el directivo, a partir de ahora me vas a dejar los guiones para saber yo lo que vas a decir y lo que no. Entonces vas a preguntar esto, vas a preguntar esto, vas a preguntar esto y tal. Y ha llegado él, ha roto el papel delante de la gente. Y dices, pero por favor, tío, pero si esto es una performance, tío, de niño pequeño, tío, por favor. Además, te digo una cosa, si un directivo le ha pasado eso, es porque él antes ya lo había hecho. Porque a Iker Jiménez ningún directivo estoy segura de que le pasa el guión y le dice tienes que decir esto o lo otro. Porque Iker no lleva guión nunca. Bueno, pero si lo llevara, o sea, él se está delatando, decir, oye, me han pasado esto. Claro. Pues que eso significa ya lo has hecho antes. Porque si no, no te lo habrían pasado, no habrían pensado que tú te vendías tan fácilmente. Eso Efectivamente. Eso es. Pues fíjate, el programa Demos que intenta hacer un poco eso, dar voz a distintas formas de pensar, porque es algo que la gente ya está demandando, la gente está cansada de un relato único. Eso es. Ya, si precisamente los medios alternativos están teniendo éxito es porque la gente está cansada. Yo creo que una persona que sea capaz de tener un poco de visión de negocio, de lo que se lleva, diría, bueno, pues vamos a dar voz a las distintas partes de esta democracia, ¿no? Que tanto queremos salvar, ¿no? Vamos a escucharlos a todos. Incluso tuvo no recuerdo quién fue, para mí, mucho acierto al decir, hay mucha gente que no vota en España. ¿Por qué no escuchamos a esa gente que no vota? Porque Claro. también me parece interesante la razón por la que no vota una persona. Sí, sí. Y eso sería pluralidad, eso sería libertad, al fin y al cabo. Exacto. Eso Pues, es. hablando de libertad, hoy tenemos una entrevista muy especial a Sí, señora. Hannah Serrouk, que es la autora del libro Coraje, El precio de la libertad. Y yo quería poneros un poco en contexto para que imaginéis lo que ha vivido esta mujer. Esta mujer vivió y se crió en España, en Cataluña, y vivió como una chica normal, como una niña normal. Iba al colegio, escuchaba música, bailaba con su madre, estaba con su abuela. Sus raíces culturales nunca le supusieron ningún problema para integrarse en la cultura española, tenía amigos. Pero un día, después de que su padre fallezca, se encuentra que su madre pues, se casa con un islamista radical. Y entonces su vida cambia. Le dicen que tiene que llevar el hijab, que ya no puede ir al colegio, que ya no puede estar cantando ni bailando en su casa y que tiene que casarse con un hombre mayor que no conoce. Entonces, para que os imaginéis que estas cosas no solamente están pasando en Marruecos o en otros países islámicos, sino que están pasando en Europa. Y ella nos va a contar un poco cuál es su experiencia
y cómo se ha estado dedicando a ayudar a jóvenes en situaciones vulnerables y a trabajar con instituciones en temas relacionados con la radicalización y la violencia contra las mujeres. Así que nada, damos paso a la entrevista. Pues bienvenida, Hanan. Perdona si no sé pronunciar muy bien tu nombre. No, has dicho bien, Hanan. Hanan. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme y es un privilegio. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de lo que comentas en tu libro, empezando por el principio, que es que escapaste de un matrimonio forzado a los 15 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una experiencia que, primero, evidentemente nadie se lo espera, nunca, pero mucho menos cuando uno ha crecido en un entorno totalmente normal, un país como es España, la España de los años 80, con referentes culturales como cualquier compañero que tenía mi clase. Entonces, claro, esa vida se rompió cuando aparece esa persona que aplica las leyes islámicas y que son el guión del día a día. Me llevó a no solo una crisis de ruptura con la relación que tenía con mi madre. Y bueno, el lector ya lo verá en el libro que mi madre, pues a raíz de la muerte de mi padre, después de un tiempo se vuelve a casar. Y esta persona con la que se casa es un islamista radical que voy intercalando entre islamista y salafista porque no encontraba el nombre de la persona. De alguna forma me robó mi infancia, me robó mi derecho de soñar con futuro y es algo que no tiene nombre, es algo terrible que no debería existir y que, bueno, pues es una realidad que ahora pensamos que sucede en Afganistán, en Irán, pero que por desgracia lleva años instaurada también en nuestros barrios y en nuestros pueblos en España. Claro, porque tú viviste integrada perfectamente en la cultura de aquí de España y sin problemas de tener también una identidad de ascendencia marroquí. Sí, yo ahora digo siempre mi edad para que la gente ponga en contexto, porque a veces parece que ciertas cosas son nuevas, es de la nueva realidad, pero yo nací en 1974 en Barcelona. Ya tengo una edad. Y en aquel entonces, pues mis padres vinieron para buscar un futuro mejor y no había ese sentido de ellos y nosotros o inmigrantes. Fueron un momento inmigrantes, pero luego pasaron a ser ciudadanos que compartían pues la vida, el día a día. La religión no era el elemento que los definía, mucho menos. Mi madre, por ejemplo, fue la que me enseñó a nadar y iba en la playa pues bañador, etc. Y eso pues, desapareció y hoy ha desaparecido, desgraciadamente. Entonces, y yo tuve la suerte de crecer de una forma con referencia cultural del país de mis padres, pero sin que fuera un elemento violento ni que fuera una cuestión de ellos y nosotros, ¿no? Dos mundos, sino que había un marco común de convivencia donde había respeto, amor y sobre todo el sentido de responsabilidad. Claro, porque tú cuentas que además tú escuchabas canciones de Alaska y bailabas y no habías llevado tampoco nunca velo ni habías tenido problemas de integración y de repente cuando tu padre muere y tu madre se vuelve a casar con el salafista o el islamista, entonces empiezan tus problemas, tu vida cambia radicalmente, de repente ya no puedes hacer lo que hacías antes. Claro, es lo que te explicaba. Mi madre fue la que me enseñó a nadar. Era la persona que me guiaba. Y entonces que
de repente todo eso desapareció, de ver a mi madre pues con el pelo corto, pantalones de campana, mangas cortas, el bañador, yo un bikini, a ver que todo eso pues no podía ser. Teníamos que vigilar que fuéramos unas provocadoras. De repente nuestra feminidad era algo agresivo. Era una locura en el sentido de decir, no es que los demás tengan una mala forma de ver, sino es que tú eres la que provoca. Entonces, el hijab era una norma para utilizarlo, pero a la vez era un instrumento de protección para no ofender, que tu existencia como mujer no ofendiera. Todo eso, antes de que llegara ese personaje, no existía. No formaba parte de nuestra vida. ¿Qué sucedió? Que gracias a las referencias culturales, al tener pues esos años de escolarización, el haber participado pues en actividades deportivas, culturales, el hecho pues, de haber escuchado a Alaska, etcétera, te dio elementos para reflexionar y para tener la fuerza de decir que no. Pues en el libro mucho la canción de Alaska, ¿a quién le importa? Porque cuando no podía escuchar música, cuando no era libre de vestir como yo quisiera y estuve encerrada durante mucho tiempo en casa porque me sacó del colegio, etcétera, pues me dio elementos para reflexionar y tener fuerza para luego decidir tener futuro, tener vida. Uh-huh. Claro, porque tú cuentas incluso que la inmigración o el tipo de inmigración va cambiando desde los años 60 hasta el día de hoy. Antes venían buscando una vida mejor, integrarse, y ahora ya empiezan a haber, digamos, modelos de control social diferentes entre los que están viniendo. Ya eso que tú viviste, donde pudiste comparar lo que era una vida adaptada, normal, con tu libertad, a de repente estar en una situación en la que no tenías vida, pues eso hay otras personas que ahora llegan y llegan directamente a guetos, digamos, donde hay un control social diferente y ya no se pueden juntar o no pueden tener una vida relacional con personas de aquí. Sí, yo siempre explico que una cosa es nacer en el territorio español y otra cosa es vivir la realidad social, los códigos morales y culturales españoles. Es decir, tenemos muchos hijos de la inmigración que nacen aquí, pero que no viven bajo el mismo marco que nosotros, ¿no? Yo en su día pues nací y viví en el marco común español. El islamista lo que hizo fue sentar ese separatismo. ¿Qué ha sucedido? Que a partir de esa época, de los finales de los 80, muchos dirigentes, organizaciones islamistas de países de Argelia, Egipto o Marruecos, donde en sus países estaban perseguidos, vieron una oportunidad en Europa. Por un lado, los acogían como exiliados políticos o como inmigrantes económicos, y por el otro veían que el flujo migratorio que se estaba asentando lo podían captar para expandir su ideario, tener fuerza y a la vez incluso acceder a financiación económica. ¿Qué sucede? Que mientras en el país de origen se les señala, empezaban a movilizarse, en Europa expandidos van ido extendiéndose y creciendo y creando esas sociedades paralelas y ese control, ¿no? Yo pude escapar porque en aquel entonces ese control no era tan serio, la sociedad no estaba, la comunidad no estaba tan blindada, tan cerrada, no era un gueto, no era una zona no-go, pero actualmente es mucho más difícil huir, ¿no? Fijaros que yo podría haber sido simplemente un caso anecdótico, una cosa rara de, pues un loco que quiere implantar la Sharia y aplicarla sobre una niña. Pero por desgracia, fijaros que, por ejemplo, en Cataluña, dentro de los cuerpos de seguridad de los Mossos d'Esquadra, ya hay una unidad que trabaja para prevenir y intervenir en matrimonios forzosos. Sí.
esa es la evolución que ha habido, ¿no? Nos llama mucho la atención los matrimonios de las menores, pero hay otras chicas mayores de edad que están coaccionadas y se ven obligadas a aceptarlo, porque las alternativas es el repudio en el mejor de los casos, y en los más terribles, como ha salido a veces en los medios de comunicación, es que pierdes la vida. Claro, porque tú cuentas además que en el momento en el que escapas, los servicios sociales te trataron bastante bien en principio, los Mossos de Escuadra, pero tu familia ya no podía volver a verla porque eran insultos, era incluso agresiones de tu propia madre. O sea, Sí. que Fue salir de ahí. Una vez que huyes de un matrimonio forzoso, una vez que yo decidí huir, me aplicaron pues el código, las leyes islámicas. Entonces se aplicó el repudio. El repudio es rechazar a esa persona, pero además la posibilidad de vengar el honor de la familia y de la comunidad. Porque de hecho de haber vivido de ese matrimonio estaba traicionando a la moral de la comunidad, porque posiblemente yo haber huido siendo menor era porque yo algo malo había hecho o era impura, etc. Uh-huh. Claro, y hoy es más difícil, también comentas, desafiar estos modelos de control porque te pueden llamar xenófobo, islamófobo por el discurso de la multiculturalidad. Mira, lo que estamos viviendo es un blanqueo de todo esto. Lo están blanqueando. Han blanqueado lo que es el hijab. Hijab es un instrumento de control político donde la sumisión y la coacción hacia la mujer es un modelo social por una razón muy sencilla. Consideran que la mujer es la educadora, la transmisora de los valores y por lo tanto hay que tenerla muy controlada, ¿no? Y por otro lado, es el elemento de cuando te expones ante la sociedad como mujer, escondes tu feminidad porque, claro, provoca. Y por otro lado, ya te estás mostrando abiertamente que por encima de todo estás sometida a esa comunidad, a ese orden social islámico, ¿no? Ahora cuando esto, bueno, a mí me catalogan islamófoba, racista, etc. Porque el concepto que hemos interpretado del multiculturalismo es que en lugar de esa diversidad vaya hacia el interés del marco común de convivencia para reforzarlo, pues lo que ha convertido es que los ha ido segregando, ¿no? Es decir, tú eres chino, pues vas a comer arroz cantonés. Tú eres de origen marroquí, te vamos a poner una enchilada. Pero en ningún momento se trabaja el concepto de ciudadanía. Tu diversidad tiene que ser un plus para esta sociedad cohesionada. Eso no existe. Nadie oirás hablar de un marco común de convivencia, una sociedad responsable y nada. Esta segregación, estas fisuras, los islamistas han sabido aprovechar muy bien. Muy bien saben que esa ha sido la debilidad de España y del conjunto de Europa y han llegado hasta tal extremo que han conseguido que se identifique la diversidad social con el elemento del hijab como un elemento propio. España no tiene como propio que las chicas vayan con hijab. Y si tiene que ser así, tenemos el deber de debatirlo. Y debatirlo no es ser racista. Si va a convertirse en una realidad social y política la alternativa del islamismo, hemos de poder hablar de ellos. Tenemos el deber de hablar de ellos. Claro, y es muy difícil con lo ideologizada que está ahora mismo la sociedad poder llevar estos debates de una forma natural y sana porque enseguida eso te ponen la etiqueta. ¿A ti te han censurado últimamente el mensaje que tú tienes? ¿Te han intentado silenciar? Sí. Te explico una anécdota. Yo hace poco me pidió una publicación de hacer un artículo
sobre el histórico de la inmigración marroquí en Cataluña. Escribí el origen de este flujo migratorio y su transformación y los elementos que lo han transformado. Me dijeron que no se podía. No era el objetivo que se quería transmitir. Y yo pensé, tú me has pedido mi opinión. Yo te he aportado mi opinión, unos datos, unos elementos de reflexión. Si no podemos reflexionar, si no podemos debatir, estamos hipotecando nuestro futuro. Yo entiendo que los extremos se han convertido en una violencia insoportable, pero aquellas personas que no estamos en los extremos, que estamos pidiendo dialogar, esas personas que vemos la complejidad del reto que tenemos, no podemos censurarla. Ya no digo a mí, sino a grandes profesionales en diferentes ámbitos. Tenemos españoles pues con nombres como yo, ¿no? De Mohamed, de Fátima, etcétera, ¿no? Y que no se sienten identificados con un hijab, por una chelaba, ni mucho menos una mezquita. Pero tampoco reniegan de la herencia cultural, ni mucho menos, ni son menos españoles. Y ojo, la solución de la lucha contra el islamismo no va a ser expulsando a los radicales y a los violentos. Por una razón, porque ya se está haciendo, pero el reto es el discurso, la ideología. Vas a expulsar a la persona, pero ¿cómo expulsas esa ideología, ese modelo, ese pensamiento? ¿Cómo luchas contra la yihad del pensamiento y la yihad cultural que han conseguido expandir? Claro, porque ¿Cómo rebates el discurso político? Claro, porque hablas de que incluso hay instituciones europeas que son cómplices de esta expansión del salafismo, del islamismo. Sí, la Comisión Europea, en un programa que hizo de juventudes, todo el ideario del programa, con estos carteles, con hijab, estaba organizado por grupos afines a hermanos musulmanes. Entonces, es una realidad, no es un posible, no es una expansión, no, ya hay la expansión. Está instaurada en las instituciones europeas, está instaurada en nuestras instituciones españolas. Solo tenemos que mirar la actual Comisión Islámica, que es la que dirige las clases de Islam en las escuelas y es la que elige qué profesor va a dar esas clases. Pues que la gente sabe que parte de la directiva de esa organización ha sido detenida por los cuerpos de seguridad por las vinculaciones con grupos yihadistas armados. He visto un cartel hoy en Twitter en el que anunciaban clases de cultura y tal, y en la imagen, el dibujo, salía una niña con un hijab. Como parece que quizás antes estábamos mucho más concienciados con el significado del hijab y ahora imagino que chicas que estén en situaciones similares a las que estuviste tú en tu momento, probablemente cuando traten de escapar de un matrimonio forzoso o de una situación mala en general, probablemente hasta las pongan en cuestión, ¿no? De decir, oye, pero a lo mejor tu cultura sí que tiene algo, o a lo mejor estás equivocada. Claro, es que ahora los jóvenes que quieran denunciar las coacciones del islamismo, el terrorismo social del islamismo, lo tienen muy difícil porque lo hemos blanqueado. Porque ¿cómo una joven va a denunciar según qué circunstancias cuando, por ejemplo, nosotros en el Parlamento catalán tenemos una mujer con hijab? Cuando vas a una administración, una institución y te hablan de qué es la diversidad cultural.
que es un choque cultural. ¿Cómo vas a hacerlo cuando, por ejemplo, aquí hemos tenido interlocutores de la comunidad musulmana que al final fueron expulsados, detenidos y expulsados por ser una amenaza a la seguridad nacional? Eran los interlocutores con la administración y la comunidad. Esto lo hemos vivido. Me gustaría hacer una pregunta. Claro. Mira, en redes sociales normalmente se habla de inmigración ilegal. Bueno, de hecho hay un discurso, ¿no? Ya, digamos, premeditado, ¿no? De cómo el tema de la inmigración ilegal, que normalmente lo que se refiere a la inmigración ilegal es de personas que vienen de Marruecos, ¿no? De marroquíes. Y muchas veces se tiene como miedo a esas personas, y de hecho es un discurso bastante negativo y peyorativo hacia esas personas, y utilizan 3 términos distintos. Y yo me gustaría que, aunque es muy básico lo que te voy a decir, pero yo a veces me hago un lío de verdad, porque hablan de los islámicos, hablan de los musulmanes y hablan de los árabes. ¿Qué diferencia hay entre árabe, musulmán e islámico? Mira, el Islam se presenta como una fe, una confesión religiosa. Yo personalmente tengo mi opinión sobre ello, y es decir, ninguna religión que su elemento de identificación es una espada me aporta nada a mi espiritualidad. Por lo tanto, yo pongo en duda que sea como una fe. Árabe es de los países de la Unión Árabe. Son muchos. Islamista, es aquel que quiere implantar como código social y organización social el islamismo, la ley islámica, la Sharia. Entonces, por ejemplo, Marruecos hay ciudadanos que son árabes, pero no son musulmanes. Vale. Y no son simpatizantes del partido islamista, que por ejemplo ahora está gobernando, ¿no? Otro ejemplo que quiero poner, que es bastante gráfico. Si os fijáis la familia real marroquí, las mujeres nunca las veréis con hijab. ¿Por qué? Porque la monarquía marroquí, ironías de la vida, rechaza el islamismo como modelo social. En cambio, Erdogan, en Turquía, veremos siempre su mujer con hijab. Erdogan se basa en las corrientes islamistas cercanas a hermanos musulmanes para mantener el poder y esperaban que fuese Turquía la llave oficial de la penetración ya estructurada del islamismo dentro de Europa. ¿Y musulmán entonces qué significa? Una persona que profesa el Islam y vive bajo normas islámicas. Okay. Y puede ser que no sea radical. Okay. El islamista es aquel que apela al modelo islámico, pero muchas veces no vive la cuestión de la fe. Eso es un instrumento. Por eso es verdad, yo no puedo decir que todos los musulmanes son violentos, pero sí todos los islamistas son totalitarios y violentos. Dicen, no todos los yihadistas no son salafistas. No todos los terroristas son salafistas, pero sí los salafistas anhelan ser yihadistas. ¿Crees que se puede, si tuviéramos un modelo, digamos, político más similar al que se tenía antes, podría haber una diferenciación entre la religión y la religión política dentro del Islam? Quiero decir, eso que dices tú de que hay unos elementos culturales o una fe propia del Islam,
pero no un proyecto político como el de los hermanos musulmanes al que se les abre las puertas y que realmente atenta incluso contra el modelo de sociedades democráticas que tenemos nosotros. ¿Crees que podría haber incluso un reformismo dentro del Islam? Mira, en el mundo musulmán hay mucha gente que apela a una reforma. Y hay musulmanes y, de hecho, por ejemplo, hay una gran activista musulmana que apela a esa reforma, pero casualmente reside en Alemania. Es una imán, guía los rezos y los abre, y es algo que está totalmente rechazado en el mundo islámico, ¿no? Hay ciertos movimientos, pero están apagados, porque el poder de los islamistas es muy fuerte. Pero yo, como os he comentado, y es mi opinión, insisto, es una cuestión personal mía, yo considero que el Islam no surge como elemento de una fe, de una guía espiritual, sino surge como una organización sociopolítica. Esa es mi opinión. Para mí, y yo sé que esto ofende a muchos, para mí Mahoma pues dijo, aquí hay un cacao, ¿cómo lo voy a organizar y cómo estos me van a creer? Pues voy a organizar porque, fijaros, ellos hablan de un banco islámico que no invierte en cosas haram, etcétera, etcétera, que hay otro modelo económico, sus leyes basadas en este libro, el Corán, es todo basado en la organización social. No hay una cuestión de espiritual. Y cuando consiguen convertir a la gente es a través de la espada. Se expanden a través de la espada. Nosotros no tendríamos un país como España o el conjunto de los países europeos. Nosotros tenemos libertad de culto. Nosotros no tenemos un problema con que la gente procese la religión musulmana. Nosotros tenemos un problema con el islamismo. El islamismo se caracteriza en su ideario de la reconquista. Considera que el mundo tiene que volver al Islam y que solo el Islam es la ley justa y equitativa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la primera cosa es entender a qué nos enfrentamos y la dimensión de lo que nos enfrentamos. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, los Amish, ¿no? Viven en su mundo, en sus normas, etcétera. Pero no tenemos problemas con ellos, porque no tienen ese aire de ese elemento de la reconquista. Los que hacen bandera constantemente de los conversos al Islam son los islamistas. Y por eso el tema del hijab. Ellos consideran que cada mujer con hijab que llegue a según qué espacio es un espacio conquistado, y es así. Es así. Claro, es lo que tú habías dicho. Primero, antes de pensar en que, bueno, luego habría que ver qué se hace, de expulsar simplemente a elementos radicales, es la lucha por el pensamiento. O sea, es el pensamiento, ese virus que están introduciendo con la complicidad precisamente de las instituciones europeas y de nuestros propios discursos que son destructivos para nosotros mismos, pero es ese pensamiento el que hay que atacar. Es eso lo que es difícil enfrentar ahora mismo, porque enseguida te ponen la etiqueta, ¿no? Pero realmente es una conquista a través de las ideas. Y está funcionando. Ellos, su gran primera victoria ha sido el censurar el debate. Censurar el debate. Y eso nos debilita, porque si debatimos, reflexionamos, vamos a entender mejor digamos, el enemigo, la dimensión. Ellos esto no lo permiten. Y han ido ganando terreno gracias a eso. Siempre hablamos, pues, la izquierda, los progresistas, que si la diversidad, etcétera. Esos elementos, ellos no ven, es que no entienden que lo ven como un elemento débil para ellos poder avanzar. Es lo que han hecho. Han debilitado
nuestros propios valores, nuestro modelo social, para convertirlo en algo casi residual, para que sea reemplazado por otro modelo que es muy sólido, que no es inamovible, es sólido y crece. Y ya no hablamos de la parte de cómo utiliza la población más vulnerable, ¿no? Y ahora hablamos de perfiles de preparados, académicos, activistas, que blanquean muy bien el islamismo, perfiles con poder adquisitivo, ¿no? Pues si luego fuéramos a lo más profundo, como en los barrios donde hay la desigualdad, el resentimiento, la falta de arraigo, cómo saben penetrar y radicalizar mucho más esas posturas, ¿no? Esto Hassan al-Banna, el fundador de Hermanos Musulmanes, lo hizo muy bien y se repite ese modelo, ¿no? Donde no llegaba el Estado, Hassan al-Banna, pues con sus hermanos musulmanes llegaba. Donde no había un médico, estaban los hermanos musulmanes. Donde no había una escuela, estaban. Y así generaban esa dependencia. Aprovechan perfiles de gente vulnerable para mostrarse como una solución, pero luego a cambio pues introducen estas ideas y los convierten como en agentes de su lucha. Claro, y luego fíjate, lo perverso del caso es que en las universidades europeas, ¿no? Jóvenes que encuentran que tienen más valor cuando manifiestan o se presentan con su pertenencia al movimiento islamista, porque eso les hace como destacar, porque de la otra forma ven que son elementos más de la sociedad, no brillan, no tienen especial brillo, no destacan. Yo les digo, bueno, una chica ha ido a la universidad llevando hijab, digo, ¿dónde está lo extraordinario? Para mí es más extraordinario que una Marta, a pesar de no tener vivienda, de ser de una familia humilde, toda la pobreza severa que estamos viviendo, llega a la universidad. Para mí eso tiene mérito. No hay más. Son ellos mismos que se separan y se ensalzan y nosotros caemos en esa trampa, ¿no? Le damos más valor simplemente por llevar hijab o llamarse Mohamed que la esencia de lo que es el valor. Lo hemos eliminado, ¿no? Sí, y ellos saben, o sea, a mucha gente le cuesta entender la visión que pueden tener estos islamistas de las sociedades occidentales, de cómo nos ven, sobre todo incluso a las mujeres, ¿no? A los infieles. Y ellos tienen una estrategia muy clara de conquistar con sus ideas a los que consideran que son débiles. Mira, ellos lo tienen muy claro. Por ejemplo, evidentemente yo para ellos, pues lo perdono por la expresión, me consideran un poco más que una puta que hay que matar. O sea, así, porque claro, huida del matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez lo tienen tan claro que, por ejemplo, ahora mismo en nuestros barrios hay establecimientos, comercios que se rigen por esta ley islámica. Y ahora yo no puedo irme a tomar en según qué sitios una caña porque no sirven alcohol. Me puedo tomar antes en Casablanca, en el Cairo, que en un barrio de Figueras. Hasta ese punto hemos llegado. Sí, sí. O sea, están aprovechando la debilidad de nuestras políticas, ¿no? Para hacer cosas que ni siquiera en sus propios países a veces se les permite. Mira, aquí en estas zonas totalmente islamizadas, una de las características que tiene es que, por ejemplo, las mujeres, las chicas no entran a las zapaterías ni a los bares. Porque evidentemente es una inmoralidad. Tú te quieres tomar pues una caña, evidentemente tampoco te la van a servir, no sirven alcohol, ¿no? Entonces, ese es el total, absoluto rechazo, porque si tú estás en un sitio y realmente te quieres integrar, que reconoces esos valores, esa sociedad, trabajas para formar parte de ella.
Pero cuando tú aplicas eso es porque tienes claro a quién quieres atender, qué quieres servir y de qué parte a qué parte formas. Por ejemplo, yo siempre digo, nuestra gente mayor no es que tenga problemas de rechazo a los musulmanes, es que los musulmanes los expulsan. Yo siempre digo, la señora María no es que no quiera ir al bar debajo de su casa, es que el bar debajo de su casa no le va a servir. Yo quería hacer otra pregunta con eso que has dicho antes de la unión de los pueblos árabes. ¿Eso significa que comparten cultura? ¿Los pueblos árabes, los países árabes comparten una cultura similar? Podemos decir que hay una base común en los principios de la religión musulmana, pero después cada país tiene su identidad cultural, su idiosincrasia. Igual que hablan árabe, pero luego cada país tiene sus matices y luego tiene su propio dialecto árabe. Es que te lo decía porque el tema este de la inmigración, claro, es muy curioso. ¿Por qué no, digamos, si se tienen que ir de su país por lo que sea, ¿no? Porque no viven bien, por la razón que fuera, ¿por qué no se van a un país que, digamos, compartieran cultura? Es decir, además es que tienen los países más ricos del mundo. O sea, Arabia Saudí, Dubái, Emiratos Árabes, ¿no? ¿Por qué no se van a un sitio así que sería mucho más fácil, a priori, integrarse en una sociedad como esa que en una como un país europeo? Al igual que los de Latinoamérica o Hispanoamérica, ahora hay que decir Hispanoamérica, es más fácil para ellos venir a España que irse a otro país de la Unión Europea, entiendo por el idioma o por la cultura. La razón por la que no se van, no es que no solamente no se van, es que además esos países no les dejan entrar. Claro. Mira, sobre la inmigración, lo que vivimos ahora no es una inmigración. Inmigrantes fueron mis padres que vinieron porque había un proyecto de vida, había unos objetivos. Lo que estamos viviendo actualmente, que vemos que llegan las pateras en Canarias, esos saltos a la valla, esos son unas estrategias de presión. Entonces, ahí se retroalimentan diferentes cuestiones, desde la coacción que se está ejerciendo sobre Europa, porque han convertido el flujo migratorio un comercio que les sale muy rentable. Por otro lado, las mafias evidentemente comercializan con estas personas que luego financian grupos armados, regímenes corruptos. Y por eso llegan a Europa, o la intención es llegar a Europa, porque también esta presión es un elemento de desestabilización. La cosa para mí más flagrante, más delirante, es el hecho que Europa y España haya aceptado que la explotación de menores como presión migratoria se tenga que aceptar, en lugar de exigir que se cumplan las leyes de la protección del menor que están asignados por Marruecos y vuelvan a su país, que es donde se pueden arraigar y desarrollar y crecer, al margen de las cuestiones familiares que podrían haber. Los niños europeos sí que tienen que pasar por eso. O sea, si un niño español menor de edad se va a Francia porque se escapa o por cualquier historia, te lo devuelven. Sí, le devuelven. Exacto. Entonces, esa es la sin razón, ¿no? En medio de esto está sucediendo que África subsahariana es un verdadero caos, es una gran amenaza de fuertes choques de grupos armados. La gente oye mucho de Boko Haram, Al-Qaeda sigue, Al-Nusra, que esos conflictos han generado desplazamiento y de perfiles de jóvenes. ¿Qué pasa? Que en los países que tienen más conciencia de la dimensión que supone que ciertos perfiles estén circulando, pues prohíben la entrada.
Pero es que además, fijaros, ahora que no quiero hablar de ello, pero para que me entendáis, el flujo que surge puntualmente de palestinos hacia el Líbano, en ciertas zonas no aceptan a los palestinos. No aceptan. ¿Por qué? Porque entienden la dimensión y la complejidad y el peligro que eso supone. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros hacemos una lectura muy paternalista desde una posición de superioridad y muy simplista. Y las cosas en realidad es mucho más complejo. Muy condescendiente. Y lo que está sucediendo en la frontera no lo va a solucionar España. Es La una... acogida no es la solución. Voy a decir una palabra un poco fuerte. ¿Es una invasión? No, yo no. Los que utilizan palabras así lo oído, ¿no? Que si es invasión, que son presiones de mayor intensidad y menor intensidad. No siempre han existido. No siempre han estado como elemento de político. Ahora sí. Entonces se lleva a un extremo a otro. Como invasión tal, entendiendo lo que es una invasión, yo no lo comparto. Como una presión de mayor intensidad, menor que actúa, sí. Que no está bien resuelta y que no se quiere resolver, porque hay muchos intereses y porque hay unos cuantos grupos de organizaciones, de estados fallidos que están haciendo negocio de ello, esto es así. Donde no se está obligando a cumplir las leyes como es Marruecos respecto a sus menores, eso es así. La solución no es acoger. Sí, porque tú además has trabajado con menores, has trabajado en centros de menores Sí. y sabes un poco también cómo funcionan ciertas ONGs. Y al final, si estuviéramos hablando de alguna especie de invasión, estaríamos diciendo que la parte afectada está siendo la víctima de eso, pero nosotros somos precisamente los que estamos también promoviendo todo esto. Entonces hay muchos intereses cruzados, como has dicho, en todo este fenómeno y a veces es difícil saber exactamente a dónde apuntar. Claro, tenemos toda una red de organizaciones, empresas que han sabido capitalizar, comercializar con la cuestión de la desigualdad, la pobreza, que se han especializado en la inmigración. El momento que deje de tener cliente no tiene negocio. Eso es así de cruel, ¿no? Pero lo más terrible es que el sistema de protección de menores en nuestro país está saturado y está roto. Nosotros, en lugar de tener la capacidad de proteger a los menores desamparados o en riesgo de exclusión, desarrollar políticas de prevención, eso se ha lapidado y se ha convertido en una cuestión existencial. Y evidentemente, antes acoges a un menor que no tiene donde estar en la calle que un menor que está sufriendo malos tratos, pero que tiene un techo. Y que suponen listas de espera. De esto no hablamos, ¿no? Y desgraciadamente, en las listas de espera pues están, digamos, nuestros menores, que posiblemente no solamente se llamen José y María, que también haya hijo de la inmigración que se llame Mohamed, pero digamos los nuestros están en lista de espera. De ahí hablamos del aumento de la desigualdad, de la pobreza severa que viven nuestros niños. Y hablando de intereses cruzados, ¿crees que hay vínculos ideológicos o estratégicos entre este islamismo y el independentismo o los movimientos independentistas ahí en Cataluña? Pues yo ahora podemos decir que hay un antes y un después en el independentismo, ¿no? Antes de que se fuera el putsch
por ahí. Mira, aquí tuvieron a un político, fundador de Esquerra Republicana, Àngel Colom, y este se dedicaba a ir a todas las mezquitas, indiferentemente la corriente que siguieran, y hablaba, pues eso, de los musulmanes que iban a ser parte del futuro de esta Cataluña independiente, ¿no? En esa avaricia política de crear a seguidores afiliados, pues incorporaron perfectamente a los islamistas. ¿Qué he dicho antes? Los islamistas aprovechan todo tipo de fisuras. El independentismo en nuestra sociedad ha sido una gran fisura y ellos han sabido penetrar en ella. Ganaron a través del independentismo el asentarse en las instituciones y de tal manera que llegado al anterior presidente de la Generalitat, el Pere Aragonès, llegando a decir: no hace falta que os integréis, vosotros sois catalanes tal cual, ¿no? Cataluña, para que se entienda, ahora en algunos municipios y barrios se cuestiona si las luces de Navidad pueden ofender. Madre mía. ¿Vale? Cataluña es una de las zonas, pues como he comentado antes, pues las mujeres no entran en los bares. Por la calle, cuando pasan, tienen que vigilar no solamente cómo van vestidas, sino el tono de voz, para no provocar a los hombres cuando los viernes entran a la mezquita. Otra de las lindezas que tenemos en Cataluña, pues los niños y niñas van al colegio, pero en contrapartida tienen que ir luego a las madrasas para que les expliquen, hagan la contranarrativa de lo que les ha hecho. Los niños y niñas que no van a las madrasas les consideran unos infieles y personas terribles, ¿no? Cosas que, bueno, pues se han normalizado. Esos carteles que comentabas antes, ¿no? De las clases, refuerzos, aquí llevamos muchos años con ello. Con la excusa del refuerzo escolar se está trabajando muchísimo la población infantil. El objetivo es la educación, la juventud. Se hacen campamentos de verano para jóvenes musulmanes, se hacen jornadas de jóvenes en la política musulmanes. Siempre Entonces, bueno, yo, los que no conocen Cataluña y conocen la dimensión de este reto, les invitaría a que vieran realmente cómo es. Pero en Cataluña tenemos un municipio que, bueno, ha salido en algún momento en los medios de comunicación, como es Sal, donde las niñas no solamente llevan hijab, sino que van con hijab negro. ¿Y qué significa el hijab negro? ¿Qué es hijab negro? El hijab es el pañuelo, pero la valla totalmente negra. Lo que hemos visto tipo en Irán, pues totalmente cubiertas. Eso lo vi yo en Londres, porque claro, esto es un fenómeno, estamos hablando de España, Cataluña como uno de los focos principales, pero que se está extendiendo por toda Europa. Yo en Londres tenía compañeras de clase que iban con tapadas que solo se le veían los ojos. Y recuerdo lo que has dicho, el tono de voz. No podían hablar fuerte y no podían reírse fuerte. Y si miraban a alguien a los ojos, tenían que bajar la mirada, no mantenerla demasiado tiempo. Claro. Entonces, pensar que todos los congresos que están haciendo ahora, destinados a los jóvenes, congresos islámicos para jóvenes, les hablan de la construcción de la comunidad, el valor social político del Islam, la fuerza de la juventud islámica en la comunidad, todo constantemente eso, ¿no? Algunos expertos consideran que tienen ciertas tácticas de sectarias, ¿no? Pero con el añadido de toda una fuerza detrás, política, económica, muy importante. Por lo tanto, es un peligro añadido a lo que es un estándar típico de una secta. El problema que tenemos, para mí, no es que ellos hagan doctrina, porque yo soy una apasionada y
de la libertad, ¿no? Y yo pienso que cada uno puede hacer la prédica que quiera, fuera de la violencia, ¿no? Pero hemos de conseguir que no tengan la capacidad de adoctrinar, y allí nuestros dirigentes no están por la labor, lo están blanqueando, por lo tanto le están facilitando el trabajo. Bueno, Pedro Sánchez felicita el Ramadán y la Navidad, ¿no? Es que todo eso son señales del discurso que estamos adoptando nosotros. Aquí también se ven, ¿no? Pero allí en Londres yo veía muchas conversas. Ya no solamente veías pues mujeres con velo, veías chicas de allí que se lo habían puesto. Claro, su objetivo es la expansión a través de la conversión, evidentemente, la expansión social, ¿no? La cuestión es, ¿qué ofrecen a estos jóvenes? Pues ofrecen un modelo sólido, les ofrecen una pertenencia, un sentido de comunidad. Claro, todos son elementos que nosotros los estamos eliminando. Una sociedad individualista donde unos valores, pues yo pienso que hasta ahora han sido muy dignos, ¿no? El valor de una sociedad judío-cristiana ha sentado las bases de la civilización más importante. Y eso no es incompatible con una sociedad moderna. Pero en cambio, en esa cultura, ese extremismo de la izquierda, de rechazar ese elemento que nos hacía sociedad por algo no consigo entender, pues ha supuesto la penetración de estas corrientes que se han asentado muy cómodamente, ¿no? A veces dicen, no, el peligro es un atentado. No, para mí los atentados han sido grandes campañas para intensificar o recordar que están ahí, pero el verdadero atentado, la verdadera agresión, el verdadero peligro es que un día nos encontremos entre islamismo o democracia. Y realmente yo pienso que en el momento que haya esa elección, no sé si todos lo vamos a tener claro. Claro, es que lo que nos falta entender es que podamos ser tan relativistas o podamos poner en cuestión cualquier cosa es porque nuestro modelo social lo permite. Entonces, desde el relativismo lo que hemos intentado ha sido eliminar nuestras propias convicciones, que son las que hacen que nosotros podamos poner en duda las cosas o tener distintas formas de vivir la vida. Pero si hubiese una sociedad donde rige la Sharia, ahí ya no hay nada que dudar, ya no hay nada... Sí, eso es el fin de la libertad. Absoluto, pero si estuviéramos regidos por la Sharia, el pensamiento no existe, la libertad de pensamiento, no existía la igualdad, los derechos humanos. Es que nosotros nos contradecimos a nosotros mismos constantemente. A mí me hace gracia ver cómo muchísimos hacen tweets sobre Irán, sobre Afganistán. Estamos con vosotras, las chicas, las niñas en el colegio, en Afganistán, etcétera, pero luego son incapaces de remangarse y ver lo que está sucediendo en nuestros barrios. Pero ¿cómo vas a hacer frente a Afganistán cuando eres incapaz de entender lo que está sucediendo en nuestros colegios? ¿Tú ves algún tipo de esperanza en algún movimiento social, político, algo que se esté haciendo ahora mismo que pueda revertir un poco la situación? Es que claro, ahora los políticos están encallados en la expulsión, están encallados en constantemente de, pues eso, ¿no? De señalar el extremo, ¿no? O son buenos o son malos, ¿no? Pero no hay ningún dirigente que esté realmente reflexionando sobre por qué están consiguiendo penetrar, ¿no? Porque, como he dicho, podremos expulsar a los que tengan permiso de residencia, los que vengan de afuera, pero los conversos
o me van a expulsar a mí. Es que la cuestión es que es mientras no entendamos que es un fenómeno ha tenido la capacidad de arraigarse en Europa y por lo tanto también en España, y que se gesta y se expande en nuestra sociedad, y que es un reto que tenemos, que no es algo que... O sea, ahora no es que vengan en patera, ¿no? Te puede llegar un terrorista, evidentemente. Te puede llegar un retornado de Siria, de Afganistán, te puede llegar... Evidentemente, claro que sí, ¿no? Pero la amenaza social, la amenaza cultural, se gesta entre la población nuestra. Y adoctrinan y captan y lanzan sus discursos no en árabe. Los hacen en español, los hacen en catalán, los hacen en inglés. Los congresos, solo hay que mirar pues los congresos islámicos, la participación y cómo funcionan, y los entiende cualquiera. Quería preguntarte, ¿sabes si hay o crees que hay hipocresía en estos adoctrinamientos? Me refiero, los islamistas pretenden lanzar este discurso y que todo el mundo, pues no sé, intentar imponer, ¿no? Esas ideas. Pero ¿las cumplen ellos después? Es decir, ¿realmente se mueven por un fanatismo de fe o es simplemente para tener poder entre los demás? Y luego, por ejemplo, yo no te sirvo alcohol a ti, pero luego cuando nadie me ve sí que me tomo mis copas por ahí, ¿no? ¿Entiendes Pues lo que voy? Sí. Mira, hay una parte que los cumple a rajatabla. A rajatabla. Luego hay los comerciantes de ello, los que se están haciendo negocios, los enlaces entre los que manejan el dinero, pues que tienen realmente mucha hipocresía. Es tal que voy a poner, no voy a decir, bueno, igual la gente ya podrá adivinarlo, pero aquí surgió como una interlocutora, una líder de la comunidad, que lleva el hijab, una chica joven, que bueno, pertenecía a una asociación que bueno, fue una de las que en una de las manifestaciones de condena contra los atentados de Barcelona, en Barcelona leyó un fragmento, hizo un pequeño discurso, ¿no? Esta persona, cuando está en Marruecos, va sin hijab. Entonces hay comerciantes de ello, evidentemente. Hay comerciantes de ello. Estos tarde o temprano caerán por su propio peso. De hecho, había una chica que era rapera, que iba con el hijab y tal, y al final pues y era la bandera del hijab, etcétera, se hizo famosa, tal. En el momento que accede a cierta cuota de participación en los medios y tal, pues esta se quitó el hijab. Vale, pues ya está. Me parece genial. Tu sistema de marketing, perfecto. Ahora tiene consecuencias, ¿no? Luego están los que están en ese punto de poder, de acceso, de interlocución con los dirigentes, con líderes de hermanos musulmanes, con organizaciones como Charity, Qatar Charity, etcétera, que son escrupulosos. Son escrupulosos. Ahora, en la más estricta intimidad pueden llegar a ser salvajes. Pueden llegar a ser salvajes en todos los aspectos. Y ahí, pues que cada uno piense, ¿no? Entonces, realmente, al final lo que siempre sucede es que el eslabón más débil y que crea a ciegas, pues es el que te da más pena. Ya. Pues si quieres preguntar algo más, y si no... Yo creo que esto es lo que se me estaba ocurriendo. Es que me ha parecido una entrevista súper enriquecedora. Se me ha puesto el carne de gallina en varias ocasiones. He estado muy callado en la mayoría de la entrevista porque te quería escuchar y no sé, he aprendido un montón y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos des tu testimonio y que nos enseñas. Hay otra parte del libro que se habla poco,
que es cuando yo salgo del centro y los que ves que es toda otra parte que por desgracia es lo que sucede, que estamos hablando mucho del islamismo y tal, pero hay una realidad social que está ahí, que tendríamos que el conjunto de la sociedad, porque los políticos no podemos esperar nada de ellos, fijarse en los jóvenes y más vulnerables con más dificultades que lo están pasando bastante mal y que a pesar de las circunstancias pues no dejan que ellas las definan y siguen adelante, ¿no? De hecho, el libro hay una parte está dedicado también a los amigos que encontré cuando salí del centro. Yo salí del centro con 18 años y 2.000 pesetas y a la calle. Ya, es lo que hace. Sí. Hemos hablado más de, bueno, pues como ha dicho ella, de la realidad social, política que estamos viviendo, pero en el libro hay una experiencia humana, ella narra una experiencia humana que, bueno, te lo voy a dar ahora para que lo puedas ver, porque de verdad pocas veces me pasa esto, pero yo de verdad que a cada capítulo yo me emocionaba. O sea, era una... no sé, es que ya no solamente por la experiencia que vivías, sino por cómo la analizabas y tienes como varias frases como que hay que aceptar la tristeza y la soledad, ¿no? Decidir vivir la vida con lo que es. Y esa búsqueda de que la vida tenía que tener algo más porque tú necesitabas aparte también un sentido para la vida. La libertad está cargada de responsabilidad, ¿eh? Y pienso que esa responsabilidad te obliga a que busques el éxito en ser tú. No es una cuestión de el éxito, un título, un poder, es ser tú. La dificultad en diferentes circunstancias conseguir siempre ser tú, ¿no? Es algo que, bueno, no sé, yo es que igual soy una idealista y claro, se paga un precio, pero es lo que me ha sido útil a mí. Y ahí en el libro lo dejo y lo comparto y no sé, pienso que después de todo yo de alguna forma he sido bastante afortunada porque, bueno, pues por ejemplo hoy estoy hablando con vosotros, me encontré amigos cuando me dicen, son en España el racismo, ahora están con campañas contra el racismo, etcétera. Pues mira, otro país no lo sé, o sí lo sé, pero justamente cuando has estado en un país racista sabes perfectamente que España nunca lo ha sido ni nunca lo será, porque es que somos como somos. Eso es. Entonces, a mí me ofende, yo cuando veo campaña, ¿no? Racismo, yo me siento ofendida. ¿Que hay cazurdos? Sí. Y perdona que me vaya de tema, pero es que es algo que lo tenía que decir. Es que, pero ¿cómo? No hay racismo. ¿Hay problemas? Sí. Pero no justamente el racismo. Los españoles nunca hemos sido racistas. Eso es. Pues muchas gracias, Hanan, por estar aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Recomiendo para todo el público que compre el libro porque de verdad que merece la pena. Y poco más. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, un placer. Un placer, Hanan, de verdad. Gracias.